pausar a grabar. Acuérdenme de grabar, o sea, de pausar en la pausa, pausar, porque en la clase anterior que hice en la mañana dejé todo el rato, los 20 minutos de pausa grabando. Va a quedar muy largo el video con cosas, o sea, vacío. Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla y voy a partir revisando la programación, ¿no es cierto? Estamos a lunes 30 de agosto, aquí estamos, y nos queda un capítulo más antes de la prueba, ¿sí? Y es el último capítulo, ¿sí? Ya se nos viene la prueba. La primera prueba es una prueba rápida, digamos, por eso tiene menor ponderación. Recuerden que tiene, ¿no es cierto?, pondera 30%, y en realidad quizás podría haber sido 25%, pero bueno, ya está en 30%. Vamos a meter aquí. Eso supongo que les sirve a ustedes, que tenga más ponderación. Pero entonces es una prueba rápida y es de alguna manera más conceptual, es un poco distinto. El resto del curso va a ser súper práctico, pero esta es más de pregunta y respuesta en palabras, digamos, no numéricas. Ya. Ok, eso es. Entonces, ahora nos vamos. Bueno, como siempre en Educando está el material, pueden fijarse si están los videos. ¿Por qué me estoy...? Si están los videos, se supone que subí todo el material. Si quieren, no hay nadie en la... Pensé que había alguien en la sala de espera. Podemos entrar y mirar los videos. Espérate, ese es el otro curso. Entonces tengo que ir a... Se me enredan las pantallas. Las pantallas aquí, entonces acá, entonces aquí, ya me va a hacer entrar de nuevo, sumo a ello. Ya perdonen el paseo, pero ya, es que quiero mostrarles también que entonces ustedes son bioestadística descriptiva. Ahí está sílabus, ¿no es cierto? Mis datos, las unidades, la ponderación y fecha de las evaluaciones. Está el material y entonces está el PDF de los apuntes del curso y después la clase en Word, el PDF de muestreo y la clase en Word. Y hoy día entonces vemos el último capítulo de la unidad, que es el capítulo 3 de diseño de estudio, y voy a subir el Word. Después de los videos, están aquí los videos y vamos a verificar que están todos los videos de la clase. Debieran haber 4. Y ahí están, 4 videos. ¿Ok? Ya, parece que está todo. Entonces hoy día vamos a hablar de diseño de experimento. Esta unidad, estamos en la unidad 1, ¿no es cierto? Todavía estamos en la unidad 1 y la unidad 1, ¿no es cierto? Vamos a trabajar 3 capítulos. El primero que tiene que ver con, bueno, con la introducción general y con todo lo que tiene que ver con la teoría de investigación y cómo la estadística toma la teoría de un investigador o una investigadora, digamos, y la traduce en el H0, el H1, etcétera. Los errores. Después hablamos de cómo, ¿no es cierto?, esa teoría tiene que ser contrastada, y en el contraste está el muestreo, ¿no es cierto?, las teorías de muestreo que vimos rápidamente la semana pasada, y hoy día entonces vamos a ver tipos de diseño de investigación. Ahora, hay carreras de pregrado que tienen cursos de metodología de investigación. O sea, hoy día vamos a hablar un poquito de metodología de investigación. Esto podría ser un curso, podríamos estudiar, y yo lo vamos a ver en un par de horas, o sea, para que vean, entonces lo vamos a ver por encima, algunas cosas que nos interesan desde la estadística de mirar en diseño de investigación,
o metodología de investigación, pero, como digo, podría ser un curso entero, ¿ya? Bueno, también los muestreo, en fin, todo, pero vamos viendo qué nos sirve, ¿ya? Entonces, este es el capítulo 3 de diseño de investigación, y para eso les presento al personaje de este capítulo. El personaje de este capítulo es un caballero inglés que se llama Ronald Fisher, que es considerado el padre de la bioestadística, ¿sí? ¿Y por qué es considerado el padre? Y lo vemos hoy día en diseño. Bueno, por muchas razones el padre de la bioestadística, porque él hizo muchísimas contribuciones en estadística, muchísimas, pero puntualmente nos ayudó en el diseño de investigaciones, ¿sí? Él trabajó en fijémonos en los años, porque se fijan, él nace en 1890, muere en me mueve esto para arriba y para abajo. En 1962, es de estos personajes que son muchas, no sé si profesiones, disciplinas, científicos, eso aparece en Wikipedia, científico, matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista inglés, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? Grandes contribuciones en diseño de estudios, en inferencia estadística, que no es el curso, que no vamos a ver en este curso, ¿sí? Y en metodología de diseño experimentales, él trabajó en un centro de investigación agronómico, donde era los primeros años que se hacían estudios en agronomía, estudios como, por ejemplo, la importancia de la luz en las plantas, en el crecimiento de las plantas, de la cantidad de agua, de la fertilizante. Entonces él sentó las bases de los diseños experimentales para hacer ese tipo de estudios. Entonces, por eso que hoy día nombramos a este señor. La quería achicar la foto, pero la moví. Ahí se chica, ahí se chica. A ver, que ahí lo ven. Bueno, pueden averiguar de él en Wikipedia, ¿sí? Muy importante el personaje. Entonces, hoy día voy a hablar de distintas cosas, pero fundamentalmente nos interesa separar, tener claro los dos clases fundamentales de tipo de estudio, que son los estudios de tipo observacional versus los estudios de tipo experimental, ¿sí? Eso es una diferencia fundamental y clarísima. Después también me interesan diferenciar tipos de variables, ya vamos a ver las X y las Y, ¿ya? Y también vamos a hablar algo sobre tipos de diseño, voy a poner aquí, tipos de diseños de estudios observacionales, y vamos a hablar algo de diseños experimentales, algo poquito. Ya, ¿por qué hablo poco? Experimentales. Hablo poco de diseños experimentales porque yo no pretendo experimentales, diseños experimentales. Aquí. Ya, ahí está. ¿Por qué hablo poco de diseños experimentales? Porque yo no pretendo que ustedes hagan diseño de estudio, ¿sí? Yo no puedo pretender que alumnos de pregrado hagan diseño. Si ustedes tienen que hacer diseño de estudio, tienen que trabajar con una persona, con un profesional, ¿no es cierto? Y vamos a hablar hoy día de temas éticos involucrados, ¿no es cierto? Digamos, el que hace este tipo de diseño tiene que ser un profesional, ¿ya? Pero yo les voy a dar como un baño, ¿no es cierto? De qué se trata, porque ustedes también, por supuesto, que pueden aprender algunas cosas acerca de los diseños privados, ¿ya? Para motivar un poco el estudio, ¿no es cierto? El estudio, el tema de hoy, vamos a hablar, planteo una noticia que tiene ya varios años, ¿no es cierto? Muchos años, acerca de
una polémica, digamos, de hace muchos años, y sigue vigente la polémica sobre si los celulares producen o no cáncer. ¿Sí? Eso es un tema polémico, y yo quiero que reflexionen acerca de cómo creen ustedes que podemos hacer un estudio de esa envergadura. No es que yo quiera que lo hagamos, porque claramente no, pero que nos imaginemos, ¿qué haría yo si quisiera hacer un estudio así? Eh, Quiero que lo piensen. Y aquí, a ver, reproduzco un poco la noticia que salió en esos momentos, como digo, en el Mercurio, que primero, el titular dice, los celulares no producen cáncer. Ya, entonces, qué bueno, no producen cáncer. Pero luego dice, 2 investigaciones demuestran que hablar por celular no tiene relación con tumores cerebrales. Entonces uno dice, ah, ya, ¿era cáncer? No, son tumores cerebrales. Después dice, no se habían publicado hasta la fecha datos tan concluyentes, pero hay que repetir los estudios periódicamente, dicen los expertos. Ya, entonces ahí me está dando luces de varias cosas. Primero, que parece no ser tan fácil hacer esto. Después, habla que hay investigaciones que demuestran algo, y una cosa que ustedes tienen que saber es que los estudios estadísticos no demuestran, muestran, nos dan evidencia de algo, pero no demuestra. Yo no puedo decir quedó demostrado. Además que, como yo tuve que estudiar matemática, uno sabe que hay, para demostrar algo tiene que ser algo seguro. En estadística nosotros no hablamos con seguridad de los resultados, porque los resultados son resultados de una muestra. Yo sí puedo tener la tranquilidad de que la metodología para, de sacar mi resultado, o sea, de toda la rigurosidad de mi estudio, yo puedo dar fe, pero no puedo dar fe de que mi estudio demuestre algo. Ya siempre es como evidencia a favor de una hipótesis, pero no queda zanjado. Lo otro también importante en investigación es que uno no es que no sepa algo, hace un estudio y ya lo sabe. Normalmente para aprender algo, y eso es lo que un poco dicen aquí, o sea, para saber acerca de la influencia en el ser humano de los celulares, pasan muchos años y se necesitan muchos estudios, no es uno solo, ¿ya? Y entonces ustedes, no sé si tienen, yo me acuerdo que miramos la, la malla curricular, pero se me voló. Si ustedes tienen o no epidemiología, tienen, ¿no es cierto? Yo creo que sí, no estoy segura, yo creo que sí. ¿Tienen, están teniendo o van a tener? ¿Se saben? Vamos a tener Ya, el próximo año. ya, súper. Bueno, en epidemiología se habla un poquito más de lo que yo les voy a hablar ahora de diseño de estudio, y ahí van a hablar de niveles de evidencia de tipo de estudio, porque hay tipos de estudio, y algo vamos a hablar hoy día, no vamos a hablar de eso, que tienen más evidencia que otros, ¿ya? Y aquí les puse la IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es una agencia internacional, como dice ese, que depende de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde a mí me encantaría trabajar, no sé si me dé la vida para irme a trabajar al IARC, a la IARC. Lo que hacen ellos es que recopilan una serie de estudios con estos distintos niveles de evidencia y van formando la evidencia a partir de eso. Por ejemplo, bueno, un ejemplo los celulares, que yo sepa, la IARC no han determinado que los celulares son cancerígenos, ¿no? Hubiera sido un gran titular, no. Pero, por ejemplo, hace un par de años, 2 o 3, eh, que se publicó que las carnes rojas y los embutidos eran cancerígenos. Y que me acuerdo que provocó revuelo, y era algo que nosotros ya sabíamos, ya había un nivel de evidencia. Entonces, la IARC tiene que recopilar muchos estudios con distintos niveles de evidencia para decir, ya, esto sí. Y entonces publica cancerígeno, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, es un estudio continuo, pero cuesta. Entonces,
es un poco mi introducción, digamos, al capítulo breve de hoy. No sé si alguien se atreve a decir cómo, por ejemplo, si, lo que dije al principio, si tuvieran que hacer un estudio sobre si los celulares producen cáncer, ¿se les ocurre alguna manera de hacer ese estudio? ¿O se les ocurren los problemas que podrían tener ese estudio? Ya dije algunas cosas, pero me gustaría escucharlos y escucharlas. ¿No? Ya. Para empezar, todos esperamos que no produzcan cáncer los celulares. Entonces, bueno, hay una serie de cosas, digamos, cómo se diseña, qué hago. Por ejemplo, le pido a distintas personas, por ejemplo, les puedo pedir, usted hable 2 horas al día, 3 horas al día, 4, 5, 6 horas al día, no sé, y vamos a medir si a usted le produce cáncer o no. Podría ser una manera de estudiar, no sé que si le llama la atención algo con eso. Yo también podría, ¿no es cierto?, recolectar, reclutar, invitar a personas con cáncer y personas sin cáncer, ya vamos a hablar de eso también, y preguntarles, averiguar cuánto fuman, no, si hablan o no por celular, ¿ya? Entonces hay distintas maneras. Estas cosas en general no son fáciles de estudiar ni baratas tampoco, son, como dije antes, hartos estudios. Ya. Vamos a seguir con yo siempre, todas las clases, según yo, achico la letra achico la letra, digamos, y grabo, se supone, pero de alguna manera me vuelve a quedar una letra muy grande. Ya, que mi letra de punte era pensando en la pantalla grande, ¿no es cierto?, en clase, distinta a la pantalla que ustedes tienen al frente. Ok, algunas definiciones. De aquí lo que más nos interesa es la distinción entre observación e experimentación. Tengo ahí la definición de unidades, que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? ¿Sí? En general, cuando las unidades son personas, hablamos de sujetos, y entonces vamos a hablar primero de los experimentos. Y entonces dice, en un experimento diseñado, él o la investigadora maneja las variables vinculadas a las causas en las unidades para observar la respuesta. Ya, no sé si me gusta mucho, no, esta la cambié y no me gusta, la cambié yo creo el año pasado y no me gusta mucho. Pero lo que está entre paréntesis me gusta. El investigador o investigadora maneja las condiciones experimentales, o sea, yo planifico, ¿no es cierto?, un experimento donde yo manejo las variables en el sentido de que, y tengo una planta que ustedes no están viendo, pero yo estoy viendo una planta al frente mío. Si quiero hacer un diseño con plantas, entonces yo digo, por ejemplo, ya, yo he participado, había un estudio en que investigaba las mallas Rachel, ¿no es cierto? ¿Conocen las mallas? No, Rachel, no sé cómo se llaman, de distintos colores para los kiwis, ¿ya? Se supone que unas dejan pasar más sol, otros menos sol, y había algo con, no sé, que el kiwi, que se quemaba el kiwi, qué sé yo, y entonces habían mallas de colores, ¿ya? Y entonces él o la investigadora dice ya, me interesa saber cómo afecta a la piel del kiwi, por ejemplo, el color de la malla, o las mallas dejan traspasar distintos niveles de luz. Y entonces dice ya, yo voy a definir que voy a tener mallas negras, rojas, blancas y amarillas. Y entonces él, la investigadora, maneja esas variables. Dice, voy a investigar 2 mallas, tipo de mallas, 5, 10, 15, etcétera. Entonces en ese sentido, el investigador maneja las variables, ¿ya? Ok. Los diseños experimentales, como dice ahí en negrita, tienen mayor nivel de evidencia de lo que les hablaba de la YARC, ¿no es cierto? Tienen mayor nivel de evidencia, o sea, son los preferidos en investigación, pero tienen un gran pero, que es lo que yo quería que saliera en los celulares.
hay un problema fundamental cuando trabajamos con seres humanos, que es la ética de la investigación. ¿Ya? Y por eso al final de esta hojita les puse el sitio del Comité Ético Científico de la Universidad de Talca. Porque todo estudio en seres humanos, todo, aunque sea una pura encuesta, digamos, hay una ley de protección a los seres humanos. Y esa ley, entonces, y desde siempre, ¿no es cierto?, las universidades, bueno, desde siempre quizás mucho decir, pero hace muchos años, varias décadas, que toda universidad que además de hacer docencia haga investigación, tiene que tener un comité ético científico. Y nuestra universidad tiene dos comités de ética. Uno es el comité ético científico, que es para seres humanos, y el otro, que se llama CIECUAL, que no sé, es un nombre, una abreviación larga, trabaja con animales, ¿sí? Entonces, hay una ley específica para la investigación en seres humanos y entonces que obliga que todo estudio tiene que ser aprobado por estos comités y estos comités además no se mandan solos, sino que dependen y tienen que ser acreditados por el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, no es cuestión de que ustedes, ahora, no es cuestión de que ustedes salgan a hacer una encuesta cualquier día. Ahora, ustedes, claro, hay un vacío, entre comillas, porque cualquiera puede salir a hacer una encuesta y no estaría bajo el amparo de la ética si es que no es un estudio, y eso es como un vacío, ¿no? Sí. Pero en general, en los temas éticos es algo muy sensible y yo los y las invito a meterse en el mundo de la ética científica, a hacer preguntas, no sé, a como despertar los sentidos en función de la ética científica, porque es algo que ustedes como probables sujetos de una investigación tienen que estar empoderados para saber sus derechos y deberes, y también como futuras, ¿no es cierto?, investigadores, si participan en un estudio, es muy sensible que ustedes conozcan las leyes, las reglas, qué sé yo, hay muchísimo material. Sí, hay actividades, el comité acaba de tener una actividad hace poquito, no, desgraciadamente a mí se me pasó, si no se la hubiera recomendado. ¿Ya? Ustedes están recién empezando, es primer año, pero son de las cosas que ustedes van a escuchar en el resto de su carrera y que es bueno que, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como digo, paren los sentidos, así como yo les dije de la estadística, del inglés y también de la ética. Eso les va, no, esto nada que ver, les va a hacer bien, no es algo que les vaya a dañar, ¿ya? Bajo ningún punto de vista. Ok, entonces, estudios experimentales, muy importante, muy deseados, pero no siempre posible en salud, sobre todo en salud. En agronomía, por ejemplo, por eso pensé en las plantas, los diseños experimentales en agronomía son casi la regla, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, tienen menos restricciones éticas, aunque sí puede haberlas, ¿no? O sea, no voy a talar, no sé, los raulíes del sur para probar no sé qué hipótesis del cambio climático, por ejemplo. No. Ya. Por eso hay especies protegidas. Bueno, vamos a los estudios observacionales ahora. Los estudios observacionales son los que el investigador simplemente dice, aunque ese simplemente quizás debiera ponerle comillas, porque no es tan simple a veces, observa, ¿sí? No sé si debiera simplemente no. Voy a poner investigador observa, porque lo de simplemente es medio raro. El investigador observa las unidades y registra la o las variables de interés. Él o la investigadora no trata, no puede manipular o influenciar la respuesta, obviamente, ¿no? Y no es que lo trate ni... No, o sea, simplemente observo. O sea, típico una encuesta, yo les pregunto, ¿no es cierto?, el nombre, la edad, no sé, qué sé yo. Puede ser una encuesta de actitudes de riesgo para el COVID-19. Se lava las manos, ventila los lugares cerrados, en fin, una serie de preguntas les puedo hacer. Eso sería un diseño observacional. Yo no controlo ninguna variable,
¿no es cierto? No hay tratamiento involucrado, no hay una participación activa del investigador o investigadora. ¿Ya? Ok. Y los estudios, aunque sean observacionales, deben ser aprobados por un comité ético científico. Ok. Ya. Y aquí yo creo que algo les había hablado del cigarro, porque les subí, creo que les subí, o no, vamos a ver si les subí, vamos a ver si podemos ver, volvamos a el sitio acá, y entonces aquí, yo creo que al final o en alguna parte yo dejé, aquí, no está todavía, lo vamos a activar. Les voy a hablar de este artículo que les voy a dejar, lo vamos a mostrar, y así aprovecho de contarles, yo le había sugerido una lectura general sobre un poco de la historia estadística. Bueno, ahora les voy a sugerir esta otra lectura sobre como el tabaquismo, como, sí, un poco cómo fue la evolución del tabaco en Europa y en el mundo. Y entonces cuenta esta historia, es un artículo cortito, es bien interesante, que en el siglo XV dice, en que llegó el tabaco a Europa de Asia, no sé bien de dónde, se pensaba que el tabaco tenía virtudes medicinales, ¿sí? Y sí, incluso los médicos recomendaban tome tabaco, ¿no? O sea, fume, digamos, para su... también se mastica el tabaco, ¿no es cierto? Creo que en Brasil todavía se mastica. Y entonces se pensaba que tenía virtudes medicinales, pero fue pasando el tiempo, y en la década de los 50, dos médicos ingleses publicaron un estudio, en los apellidos, se conocen los estudios de Dolly Hill. Cuando estén en epidemiología van a hablar del estudio de Dolly Hill, ¿ya? Una revista que es con muy buena reputación, digamos, publica un estudio, dice, con numerosos, eran sus pacientes, no, creo que el primer estudio era entre médicos, pero bueno, en fin, en numerosos casos de cáncer pulmonar, y se dan cuenta que alrededor del 70% de los enfermos eran antiguos fumadores. Entonces, ellos, algo así como, no sé, algo está pasando, dijeron, ¿ya? Fíjense que eso fue en los años 50. Han pasado muchas décadas y todavía se siguen vendiendo cigarros, ¿no? Entonces, ya, no todo lo que nos venden está probado que no tiene, que no sea cancerígeno, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, de nuevo, tenemos que ser críticos, ¿no es cierto? Saber leer los problemas de esto. Y entonces han pasado muchos estudios en este intertanto. Y las leyes, por ejemplo, las leyes de tabaco de Chile no son tan antiguas. O sea, yo hasta los años, bueno, 90, seguro, los años 2000, yo creo que fue en los 2000 que empezaron las leyes, que empezaron los ambientes libres de humo y todo esto. Y todavía nos toca harto que avanzar. Entonces, se fijan, hay toda una evolución de la ciencia que no es rápida, que no es de un estudio a otro, y entonces los diseños de estudios son bien importantes. Ay, me traen una agüita, muchas gracias. ¿Se van? Perdón, es que están, ¿sí? Chao. Entonces, no es, como decía, no es un solo estudio el que determina las verdades científicas, no provienen de un estudio, ¿ya? El estudio de Dolly Hill fue muy discutido en la época, bueno, y es entretenido leer sobre esa historia. A mí me entretiene, no sé ustedes, yo se las recomiendo. Ya, ahora, si nosotros estuviéramos en los años, bueno, no, supongamos que estamos ahora, ¿no es cierto? Y sabemos de esto, del problema del tabaquismo, ¿no es cierto? Del hábito tabáquico. ¿Podemos diseñar un experimento para averiguar la hipótesis? Suponga que necesitamos, ¿no es cierto? Queremos impulsar la ley de tabaco, la nueva ley, una ley más restrictiva sobre el tabaco, y podemos hacer un diseño acerca del daño del tabaco en la salud.
¿Podemos hacer un diseño experimental, digo? Pregunta a ustedes. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que pudiéramos, o sea, o imagínense ustedes, no sé si, espero que no haya fumadores en el curso, fumadora. Yo a todo esto, no les he hecho la encuesta, se las voy a hacer. Bueno, en general se ha ido reduciendo mucho, la gente que trabaja en salud está eh, em, mucho, nos sensibilizamos, ¿no? Yo trabajo en salud y somos sensibles a la información en salud, tenemos más acceso a la funciones, a la información en salud, entonces normalmente somos los primeros que debiéramos reaccionar a cosas como el tabaco, digamos, ¿sí? A veces necesitamos leyes para eso, pero sí. Entonces, ¿ustedes se imaginan que podamos hacer un estudio donde le pidamos a las personas, por ejemplo, ustedes, qué sé yo, un grupo va a fumar, no va a fumar, otro grupo va a fumar 5 al día, 5 cigarros al día, no 5 frutas al día, 5 al día, después otro 10, 15, 20, 25 más, por ejemplo, algo así. ¿Podemos hacer un estudio como ese? Me gustaría escucharlo, saber si hay alguien al otro lado. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? De que se puede hacer, pero no es nada ético. Ya. ¿Tú participarías en un estudio así? No. No, clarísimo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí, de que se puede hacer, o sea, se podría hacer, pero en este minuto, si alguien hiciera quisiera, primero, si quiere hacer un estudio como ese, tiene que pasar por un comité ético-científico. Las probabilidades de que el comité rechace un proyecto como ese son casi totales, o sea, a mí me extrañaría muchísimo que un comité ético-científico aprobara, o sea, realmente no. Y bajo todas circunstancias sería legalmente perseguible, digamos, o sea, no es ético y por eso no sería, eh, como digo, sería legalmente perseguible, ¿sí? Entonces, no se puede hacer la respuesta tajante es, no se puede diseñar un experimento para estudiar esa hipótesis y entonces la respuesta es no. Y para eso, bueno, ¿por qué hay temas legales y éticos involucrados? Porque eh, hay varias, cuando uno estudia la ética, ¿no es cierto? Hay varias preguntas éticas que se le hacen a todo estudio, y una de las primerísimas es la relación riesgos-beneficios, ¿ya? Y entonces tiene que haber mayor beneficio que riesgo. ¿Y cómo justifico yo el beneficio de un estudio si yo sé que hay un daño a las personas? No veo de dónde puedo equilibrar el beneficio, ¿te fijas? Entonces, no de un estudio así, no pasa ninguna, como digo, ningún estudio ético. ¿Ya? Ya, no sé si se me fue algo, es que me hicieron una pregunta que me distrajo. Ya, perdón. Ok, así que bueno, pero les recomiendo esa lectura, es una lectura general, es interesante, son temas varios que a mí me gustaría que usted los conozca, ¿ya? Y entonces ahora vamos a relacionar dos variables, dice ahí, y entonces voy a hablar, nosotros ya hemos hablado de variables, eh, ya hemos hablado de variables, ¿no es cierto? Ya, a ver, dice, la mayoría de los estudios, sean observacionales o experimentales, se llevan a cabo para detectar relaciones entre dos más variables. Entonces, en este curso, nosotros vamos a llegar a revisar hasta la relación entre dos variables. En general, en pregrado, no se estudia estadística multivariada, que se llama. Porque es un poco más compleja, en fin, pero sí vamos a estudiar relación entre dos variables. Ya nosotros ya tenemos, ¿no es cierto?, la definición de variable, muy importante. Variable no es una constante, o sea, si este curso son solo mujeres, sexo no sería una variable, ¿ya?
Y ahora entonces le vamos a poner apellido a las variables. Y entonces dentro de lo que vamos a llamar una base de datos, que todavía no hemos trabajado, vamos a encontrar variables que se llaman de respuesta o dependiente, que se denotan con una I mayúscula, Y mayúscula. Esas son variables que miden un resultado de un estudio o un fenómeno de interés. Por ejemplo, cáncer. Cáncer puede ser, ahora, para que sea variable, ¿no es cierto?, tiene que ser cáncer sí, no, ¿no es cierto? No todo, si es una variable, yo tengo que tener un grupo de personas, ¿no es cierto?, que tiene cáncer y otro grupo que no tiene cáncer, ¿ya? Entonces, en general, creemos que la variable respuesta depende de alguna manera de otra variable que es explicativa. Y claro, si yo soy estudiosa de cáncer, yo no estudio solo el cáncer, ¿no es cierto?, así como per se, o puedo querer, y después hay un ejemplo con cáncer gástrico, ya sí, yo puedo ser oncóloga y dedicarme solo al cáncer gástrico, bla, 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 así como los tejidos celulares en el laboratorio, sí, pero yo que no soy eso, digamos, yo que soy estadística, a mí me va a interesar investigar qué variables o qué factores explican, ¿no es cierto?, ese resultado. Y entonces esas son las variables que se llaman explicativas o independientes, que es la X mayúscula. Esa variable explicativa es una variable que creemos en la explicación. Entonces, si yo estudio cáncer gástrico, voy a estudiar el sexo de las personas. Hay diferencias. Fíjense que en Chile los hombres tienen más riesgo de cáncer gástrico y no se sabe muy bien por qué. Puede ser actitudinal, puede ser nutricional, en fin. La edad siempre es una variable que explica muchos fenómenos de salud. Después en el cáncer gástrico está el Helicobacter pylori, que es una bacteria que no sé si han escuchado hablar. En fin, ¿no es cierto? Entonces yo normalmente voy a estudiar muchas variables que yo creo explican una respuesta. A mí me gusta variable respuesta y explicativa, o explicativa, pero es más antiguo. Antiguamente se hablaba de variable dependiente, o sea, que depende de algo, la I, y de variable independiente, como diciendo yo no dependo de nadie, digamos, ¿sí? En general no me gusta, bueno, pero da lo mismo, independiente también. Yo me gusta más explicativa y respuesta, ¿ok? Eso, ya. Entonces, les voy a dar un minuto porque necesito responder algo importante. eh, Les voy a dar un minuto para que lean. Ah, no, esto, ay, no, no, ya estoy dando la respuesta. Esperen. Voy a quedar aquí. Quiero que por favor lean, pero voy a sumar, espérense, voy a agrandar esto para que tengan, bueno, están 120 ya. Quiero que lean, por favor, eh, este estudio, ¿sí? Y vamos a hacer preguntas de tipo de investigación, de unidad, de variable, ¿sí? Entonces, por favor, lean eso. Yo les pido 2 minutos para responder algo importante. Ah, no, pues, pero los tengo que dejar. Ah, me cambié, perdón. Espérense, ¿dónde estaba? Ay, aquí. Aquí, ya. Voy a... Ah, pero es que yo necesito mi pantalla. Ah, no, no necesito mi pantalla. Ya, 1 minuto para que lean.
sigamos. Ok, entonces, primero, ¿qué tipo de diseño es este? ¿Es un diseño observacional o es un diseño experimental? ¿Qué les parece a ustedes? Ya, alguien escribió abajo. Entonces, observacional, ¿no es cierto? Y entonces, hay, ¿no es cierto? Aquí pasa lo mismo. ¿Podría yo diseñar un diseño, un experimento, un estudio experimental? ¿No es cierto? Es decir, someter al niño, no sé, en sus casas, ponerle un lanzador de humo de tabaco, ¿no es cierto? Y esperar que le desarrollen caries, ni una posibilidad, ¿no es cierto? O sea, eso no pasa a ningún comité de ética tampoco, ¿sí? Además hay una cuestión de tiempo, las caries no tengo idea cuánto tiempo demoran, pero tendría que ser sometido, entonces no tiene sentido, no puedo éticamente hacer experimentación, ¿ya? Entonces es un diseño observacional, eso lo tenemos súper claro. Bien, o sea, y eso en general, como digo, no produce dudas, digamos, o sea, nadie va a tener dudas de el tipo de diseño. Pero yo siempre igual lo pregunto, porque, ahí, ya, ok, no hay manejo de variables, ¿sí? ¿Sí? No hay ningún tratamiento, nada de eso. Después, ¿cuál es la unidad de estudio? ¿Cuál es la unidad de estudio? ¿Qué me interesa aquí, a mí estudiar aquí? Me apareció la respuesta. La unidad del estudio, no sé si la alcanzaron a ver. ¿Alguien? Unidad de estudio, ¿se acuerdan? Definición de unidad de estudio. La unidad de estudio es quién, qué objeto, qué cosa o qué persona, puede ser plantas, por supuesto, árboles, yo estoy estudiando. Aquí son, ¿no es cierto?, los niños. Y más abajito dice que se estudió a 3.500 niños de 4 a 11 años. Y entonces, los niños, no son las caries, ¿sí? Son los niños. La unidad son los niños, ¿sí? Los niños son mi objeto de interés, ¿ya? Niños de, sí. Y entonces puedo agregar, creo que eso no lo pregunté, tamaño muestral, ¿no es cierto? Si tamaño muestral, ¿no es cierto? Dice ahí que N es 3.500. Ya. ¿Cuál es la variable explicativa? Variable explicativa. ¿No es cierto? La variable explicativa es la X. Ahí. Es la X. ¿Sí? ¿Cuál sería la variable explicativa? Oh, díganme, ¿cuál sería la variable explicativa? ¿Qué explica qué fenómeno de estudio? Ya. Dice, a ver, alguien las caries, los niños, ya, pero eso era de antes. Que el humo causa caries. Ya. Ok. Muchas gracias por la respuesta, Sofía. Ahora, lo que ustedes tienen que ahora trabajar, digamos, es que, espérate, no, perdón. Ya, gracias por la respuesta, pero me iba a enredar. La variable es lo que se mide, ¿ya? Y entonces lo que se mide en las unidades. Y dijimos que había variable explicativa y variable respuesta. Y entonces que el humo causa caries es la hipótesis de interés, pero no es la variable. Esa hipótesis incluye las variables. Entonces ahora tenemos que ir a las variables. ¿Cuál es lo que creemos explica una respuesta? A ver si alguien más o Sofía puede decir, para decir la variable explicativa. ¿Qué es lo que yo mido en los niños? Porque acuérdense que variable es algo que cambia. ¿Ya? Eso. Martina dice la concentración alta en cotinina. Ya, eso me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque, primero, el titular dice humo del cigarrillo. Sí,
¿Yo puedo decir la variable es el humo del cigarrillo? Sí, puedo decir, pero siempre trato que sea aterrizar mi variable, porque humo del cigarrillo es como algo que anda en el aire, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo medí? Y entonces entro al texto y en el texto dice concentraciones de cotinina, ¿ya? Que sean altas o que sea baja, eso es lo que vamos a medir, pero no es, la variable es la concentración, ¿ya? Ok, entonces aquí voy bajando y dice, la variable, entonces aquí partí de lo más general, humo del cigarrillo, después la exposición al tabaco también podría haber sido, y entonces medida a través de, se me tapan todas las pantallas, a través de la concentración de cotinina. Otra cosa que yo les recomiendo es agregar la unidad medida si se conoce. O sea, si decían esto se mide en miligramos, en gramos, en lo que sea, uno le agrega la unidad. Porque ustedes sabrán, en nutrición, las unidades son fundamentales, ¿no? Es muy distinto que yo haga un queque con una taza de harina que con un kilo de harina, ¿no? Entonces, las unidades siempre yo voy a hacer súper molestosa en cuál es la unidad, cuál es la unidad. Normalmente en las preguntas, si no ponen la unidad, yo les bajo una décima, porque la unidad es fundamental. Para ustedes en nutrición, en ciencia de la salud en general, para mí en estadística también es muy importante, porque es muy distinto que yo mida, no sé, si yo les pregunto el peso a las personas, que me contesten en kilo o gramos, ¿no es cierto? Es muy distinto si es la dosis de algo, que sean, no sé, miligramos, cc u otra unidad. Así que la unidad es algo que también voy a insistir. Ya. Variable explicativa, creo que quedó claro. Oh, ya. Y la variable respuesta. ¿Cuál es la variable respuesta? La I. ¿Cuál es la variable I ahora? La quiero esconder y me aparece. ¿Alguien contestó? Parece que no. La I, entonces, y era, de nuevo, el humo del cigarrillo produce caries, y entonces ahí yo puedo decir caries, pero caries anda volando. Entonces, yo, por ejemplo, puse número de caries. O hay cosas como, o por ejemplo, tiene caries, o sea, estado de caries, o caries, si no. Si me ponen caries, por favor pónganme si no para yo entender que ustedes lo están viendo como variable. O hay una medida que se llama COPD, que bueno, quizá ustedes no, o COPD, que es caries obstruidas, perdidas o dañadas. Sí, algo así es un índice, ¿ya? Le voy a poner índice. Ah, no, ¿sabes qué? Le voy a poner índice COPD. Pero eso no lo necesitan conocer, pero solo para decir que, ¿no es cierto?, que hay distintas maneras de medir variables. Y entonces lo mismo que ustedes, nutrición, clásico, quiero medir estado nutricional, pero después la pregunta es, ¿cómo lo vas a medir? ¿Lo vas a medir con el índice de masa corporal? ¿En categorías? Depende si son jóvenes, adultos, adulto mayor. ¿O vas a medir pliegues? Yo me hago así cuando pliegue, así el codo aquí pliegues. O vas, yo alguna vez trabajé con mediciones de estado nutricional y habían unos que se metían a un tambor con agua. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Alguien los conoce, esas cosas? Tiene, no, bueno, en fin, ¿no es cierto? Usted, qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero ver el estado de mis huesos, está la densitometría, pero no sé si es el único examen. Hay exámenes que son, qué sé yo, exámenes de drogas, por ejemplo, saliva, en pelo, en sangre. Entonces, ustedes tienen que tratar de no solo describir el fenómeno que se estudia, que es la caries, ¿no es cierto?, sino cómo se mide. La variable habla del fenómeno y la medición, ¿ok? Sí, también son como catéteres. ¿Estamos, Laura? Sí, parece que sí.
de 220 a 1510. Ya, eso. Entonces, stop aquí y pausa en, ¿sí? Bien. Entonces, estamos, ya estoy grabando, sí. Seguimos compartiendo la pantalla, o sea, vuelvo y... Ok, ya. Entonces, estas cosas, se fijan, estamos sumando preguntas, digamos, ¿no es cierto?, a los estudios. Eso es lo que acabamos de hacer. Estaba pensando que otro, no, otra muestra, tamaño muestral. No, creo que no hay más preguntas que podamos hacer de... Ok. Ya, ahora vamos a hablar, dice ahí, de un problema denominado confusión. Pero no es para que se confundan. Vamos a hablar brevemente, ¿ya? Porque, de nuevo, yo no estoy formando metodólogos, metodólogas, sino que yo quiero que ustedes conozcan un poquito, antes de hacer el curso de epidemiología, donde van a hablar más, de la complejidad que se refiere a hacer estudios, ¿no es cierto?, científicos en salud. Ya. Y entonces hemos hablado de dos tipos de variables, respuesta, ¿no es cierto?, y explicatoria, explicativa, pero ustedes comprenderán que los estudios en salud no se tratan de dos variables y nada más, normalmente, y si pensamos de nuevo en el tema del celular y el cáncer, claramente los fenómenos de interés en salud se deben a muchas variables. Entonces, y las cosas no ocurren, bueno, no ocurren como en matemática o en electricidad. Estoy mirando ahí el interruptor que prende la luz. Yo más o menos, ¿no es cierto?, yo en matemáticas, no sé si, yo sé lo que voy a pasar si aprieto un interruptor, y si no prende la luz, quiere decir que se echó a perder. No hay muchas posibilidades. En salud, si alguien tiene cáncer, si yo soy estudiosa del cáncer, ¿no es cierto?, las posibilidades son muchísimas, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que fuma un montón, y ustedes deben conocer, es que mi abuelita fumó toda la vida. Sí, claro, hay muchísima gente, no sé si muchísima, pero hay mucha gente que puede haber fumado toda la vida y nunca desarrolló un cáncer, perfectamente, ¿sí? Eso absolutamente, pero eso no demuestra nada, ¿no? Entonces, justamente la estadística busca nosotros trabajamos con lo poblacional, ¿no es cierto?, con los riesgos poblacionales. Y entonces uno dice que el riesgo, por ejemplo, fumar tiene, no me acuerdo, pero debe ser varias veces, aumenta el riesgo varias veces de tener cáncer que no fumar. Eso no quiere decir que todas las personas que fuman tienen cáncer. Okay. Entonces, este fenómeno es multivariable y hay entre todo este estudio variables que pueden confundir, ¿ya? Y entonces yo tengo que tener claro de que si yo estoy estudiando cáncer y me preocupa el fumar, no es lo único que me va a preocupar. Y no solo eso, sino que además que puede ser que yo cuando relacione mis variables no vea lo que yo creo que se da. O sea, puede ser que si yo relaciono fumar con cáncer de pulmón, pudiera yo no encontrar, fíjese, esa relación, a pesar de que está archiprobado que existe. ¿Por qué? Porque depende de mi muestra, de mis datos, cómo fue, cómo se configuró, cómo se tomaron los datos, y pueden haber terceras variables que confunden, ¿ya? Y entonces, y lo pueden confundir de dos maneras. Lo pueden confundir tapándolo o mostrando algo que no es. O sea, yo quiero ver cigarro y cáncer de pulmón y puede que no me encuentre y digo, pero ¿cómo no va a haber relación? Ya, yo puede ser, qué sé yo, y puede tener una explicación, como digo, en una tercera variable. Ya, veamos este ejemplo para no buscar otros que me cuesten. Dice, por ejemplo, si observamos que las madres que fuman durante el embarazo tienen hijos de menor peso que madres que no fuman durante el embarazo, quizás ocurre que las madres que fuman durante el embarazo tienen mala nutrición.
Y eso es lo que le afecta, ¿ya? Entonces, eso es súper importante también el saber que las mediciones de variables en salud a veces responden a otro fenómeno. Y entonces, por ejemplo, si yo mido nivel socioeconómico de las personas, es difícil de medir. ¿Y cómo lo hago a veces? Yo hago, en vez de medir nivel socioeconómico con algunas escalas que hay, yo voy a preguntar por la educación de las personas. Y normalmente yo puedo asociar nivel educacional con nivel de educación, ¿ya? Y relaciono algo como, se llama, eso es un proxy. Nosotros hablamos de que el nivel educacional es un proxy, como una aproximación, es una forma indirecta de medir nivel educacional. Entonces, el que yo no puedo atribuir directamente, ¿no es cierto?, al fumar, sino que hay una serie de condiciones que me hacen a mí fumadoras y que puede ser eso y no el acto de fumar, ¿ya? Y entonces son terceras variables. ¿Cuáles son? Yo no les voy a preguntar por esto porque esto requiere un conocimiento del fenómeno en estudio. En epidemiología sí que les van a preguntar, aquí todavía no. Requiere, sí, elementos que yo no me interesa medir además, pero le voy a decir que hay dos variables clásicas confundentes en salud, que son sexo y edad. Y que siempre entonces yo voy a controlar por sexo y edad. Todo estudio de salud controla, y cuando digo controla es porque mide las diferencias según peso y edad. Peso no, sexo y edad. Entonces, no es porque necesariamente hombres y mujeres seamos distintos, pero muchas veces hay cosas obvias, pero hay cosas no tan obvias, digamos, por ejemplo, cáncer gástrico, hoy día he hablado de cáncer gástrico, resulta que en Chile los hombres tienen mayor riesgo de cáncer gástrico que las mujeres, pero no está muy claro por qué y no en todas partes del mundo se da. Entonces puede ser que tiene que ver, qué sé yo, bueno, hay factores culturales, en fin. Entonces, puede ser que si yo estudiara, por ejemplo, cáncer gástrico en un grupo de mujeres, no logre ver todo el espectro, la riqueza del fenómeno, digamos, ¿sí? Y otra variable, entonces, también clásica confundente es la edad. Todo problema de salud está relacionado con la edad. Entonces, yo no puedo abstraerme del tema edad casi nunca, salvo que mi muestra tengan todos la edad muy similar. O sea, si yo quisiera hacer un estudio con datos de ustedes, la edad no va a ser un tema, porque la edad de ustedes, no sé, estará entre 17 y 21 años, 24, no sé bien, ¿no es cierto? Pero entonces la edad no es un problema. Entonces, por eso es que depende del estudio, ¿ya? Pero eso es un poco para decirles, hablarle de un nivel de complejidad, en fin. Pero, como digo, esta parte yo la cuento como cultura general, pero no la pregunto. Ya. Este es un ejemplo que me interesa la temática, no sé si se supone que tiene que ver, sí, no, hay temas. Aquí van a salir algunos temas que me interesa hablarle a ustedes, pero no necesariamente también. eh, También lo vamos a dejar como cultura general. Yo me voy a detener en los temas que son más de interés y los temas, ya dije, observacional experimental importantísimo y después vimos la X y la Y. Ahora estamos en temas varios. Otros temas varios, para finalizar, todavía nos quedan algunos temas de diseño experimentales y observacionales. Ya, pero veamos esto. Dice, tratamiento invasivo versus no invasivo para la cura del cáncer. Ya, supongo, qué sé yo. En fin, es un título de un estudio o algo así. Dice, eso quería, 18. 18 creo que me funciona mejor. La otra está. Ya. Entonces, dice que investigadores y investigadoras examinaron las fichas de un gran número de pacientes con cáncer, ¿ya? Algunos pacientes recibieron un tratamiento invasivo, una cirugía, mientras que otros recibieron un tratamiento no invasivo.
Los pacientes que recibieron un tratamiento invasivo sobrevivieron en promedio más tiempo que los que recibieron un tratamiento no invasivo. Dice uno, ya. El estudio concluye que el tratamiento invasivo es más efectivo que el tratamiento no invasivo. Veamos. Primero, ¿es un estudio observacional o un experimental? Díganme ustedes, ¿observacional o experimental? Experimental. Ya. Experimental. Bueno, lo que aquí dice, fíjense, es que examinaron las fichas y que en esas fichas algunos habían recibido un tratamiento invasivo, mientras que otros no invasivo. Pero esas fichas son de algo que ya ocurrió, no hablan de un diseño de estudio. Entonces, este es un diseño observacional, porque no hubo manejo de estas variables, simplemente se registraron, ¿ya? Y claro, el tipo de tratamiento no fue una decisión de un investigador, sino probablemente una recomendación del clínico que la estaba viendo, ¿ya? Entonces, un diseño observacional, ¿ok? Porque aquí no hay descrito un manejo de variables por parte del investigador, ¿sí? Ya, gracias. Ok. Después dice, si siguió investigando la ficha de los pacientes y se descubrió que el tratamiento invasivo fue en pacientes con cáncer menos desarrollado. ¿Ya? Entonces, se fijan, la recomendación del tratamiento invasivo fue en pacientes con mejor pronóstico. Entonces, no es un estudio, bueno, a esto no le llamaría estudio, y ahí hay otro tema, ¿no es cierto?, que es investigar las fichas. Investigar las fichas tiene dos problemas. Uno es que desde la ley de derechos y deberes del paciente, algo que ustedes deben tener alguna idea, sí, más o menos saber qué se trata, como sujeto y como miembro del equipo de salud, o futuros, digamos, por lo menos, es que las fichas son de las personas. Y entonces que ya no, porque antes ocurría, uno podía llegar a un hospital y le decía al director del hospital, le decía, mire, yo estoy interesado en investigar sobre cirugía invasiva y la cura del cáncer. Usted sería tan amable de prestarme la ficha y si yo tenía, y qué sé yo, yo trabajo con tal persona, bien respaldado, podían darme acceso a la ficha. Con razones de un estudio bien argumentado, sí. Ahora ya no. No es porque las fichas no son del custodio, que sería el director del hospital, sino que son de los pacientes. Y entonces, para recurrir a las fichas, hay que recurrir a los pacientes, tener un consentimiento informado, que se llama, de nuevo volvemos al tema de ética, y debe haber un permiso notarial de los pacientes, lo que dificulta mucho la historia. Así que casi no se trabaja con fichas. Ese es un problema. Y el otro problema es que las fichas aunque sean electrónicas, que no muchas lo son, no fueron diseñadas para un estudio y entonces la rigurosidad con que llenan, se sabe que la rigurosidad con que llenan las fichas médico, enfermera o cualquier personal de salud, no es pensando en un estudio, sino que es para, qué sé yo, la recomendación y no siempre tienen todas las variables, a veces no son legibles, en fin, es un tema difícil. Así que en general no se recomienda hacer estudios con fichas. ¿Ya? Ok. Es un poco, bueno, y es un estudio no poco válido. Entonces, vamos a los tipos de estudios observacionales. Entre los diseños observacionales hay distintas maneras de diseño, distintos tipos de diseño. Hay 3 tipos de diseño, pero de nuevo quiero achicar la letra. 3 tipos. Y entonces el primer tipo se llama retrospectivo. ¿Qué significa retrospectivo? Primero, no significa necesariamente tiene que ver con el tiempo, aunque muchas veces está asociado al tiempo, pero no necesariamente. ¿A qué está asociado? Es que
En el retrospectivo yo voy a partir de la respuesta, ¿sí? Yo voy a identificar, como dice ahí, sujetos que vivieron la respuesta, o sea, con y sin cáncer, por ejemplo, ¿sí? Y a ellos les voy a medir las variables explicativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde I puse yo, pregunto por X. Entonces, aquí deberíamos hacer por ejemplo, así, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, dice ahí, tomo una muestra de enfermos de cáncer gástrico y un grupo control. Ya vamos a hablar de la importancia de que todo estudio tiene que tener un grupo de referencia o grupo de control, ¿sí? Siempre, porque si yo estudio solo los pacientes con cáncer gástrico, yo no sé si lo que yo estoy estudiando está solo en pacientes en cáncer gástrico. Entonces, necesito un grupo que me haga, ¿no es cierto?, la otra parte y que me diga, mira, no, resulta que son solo los de cáncer gástrico los que demuestran esto. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí se escogió como grupo control pacientes con cáncer de colon. A veces se ocupan que son también pacientes, por ejemplo, si estoy trabajando en un hospital, y ocupo, ¿no es cierto?, una enfermedad que no tenga nada que ver con la que yo estoy enfermando. Ahí tengo que tener un buen ojo y no tengo idea, y esta es una idea mía, de usar cáncer de colon como referencia. Puede que no les guste. Lo otro que se usa a veces, por ejemplo, yo lo he visto en diseño de estudio, que se usan los pacientes en traumatología, los que han participado, que tienen, qué sé yo, algo los chocaron, algo quebrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que las razones para estar, o sea, es bueno porque los tengo cautivos, no por eso, o sea, obligados, no, cautivos en el sentido de que puedo acceder a ello, y no debieran tener, debieran ser como parecido a la población, a la población en general. Ya, entonces aquí decía, tomo una muestra, se fijan, parto de enfermos con cáncer gástrico y un grupo control, que sería la variable respuesta, y les pregunto, realizo una prueba para saber si tuvieron la bacteria Helicobacter pylori. Sabrán, supongo, del Helicobacter pylori, una bacteria, eso se descubrió en los años 80, fue bien interesante porque no se sabía a veces que muchas de de los problemas gástricos, gastritis u otros de personas se debía a esta bacteria, y esta bacteria se asocia a una inflamación, ¿no es cierto? A cursar un posible cáncer gástrico. Ya eso fue una investigación muy interesante, digamos, fue un gran descubrimiento, no se sabe hace tanto como decir. Ya, entonces, un estudio retrospectivo es que yo parto con la respuesta cáncer, grupo con cáncer gástrico y otro grupo, ¿no es cierto?, control, y a ellos les mido, probablemente con una endoscopía, si la presencia del Helicobacter pylori. Eso es retrospectivo, ¿ya? Ok. Entonces yo puse desde I, pregunta por X. O la muestra de sujetos parte, no sé si se entiende, con I. ¿Ya? Vamos a ver la otra. El prospectivo, en cambio, es al revés, ¿no es cierto? En el estudio prospectivo, el investigador o investigadora identifica sujetos que tienen variables explicativas, o una, o, sí, puede ser una o más, que tienen, bueno, vamos a dejar ahí, que tienen la presencia, que tienen, ya, bueno, la vamos a dejar ahí, variable explicativa o de exposición, y observa su respuesta, su variable de respuesta, ¿ya? Y entonces, la muestra la voy a sacar entonces voy a poner aquí, escojo la muestra desde X, ¿ah?, la que explica, y pregunto, analizo, espero que Y ocurra, ¿ya? Y entonces dice, un estudio prospectivo estudia desde las potenciales variables explicativas la respuesta, ¿sí? En el caso del Helicobacter pylori sería
tomo una muestra de personas con y sin Helicobacter pylori, por ejemplo, les hice una endoscopía para detectar el Helicobacter pylori, y en ellas voy a ver si tienen cáncer gástrico, ¿ya? Y entonces me van a salir con y sin cáncer gástrico, ¿sí? Eso sería prospectivo. Como decía, el tiempo a veces es un tema. Puede ser que yo detecte, se sabe, por ejemplo, que la exposición temprana al Helicobacter pylori es de riesgo. Entonces, ¿yo qué necesitaría para un estudio prospectivo? Es detectar en escolares, por ejemplo, Helicobacter pylori. Y esperar, ¿no es cierto? Tengo que esperar si son escolares, qué sé yo, 20, 30 años, se fijan, es difícil eso, y veo el desarrollo del cáncer gástrico. La verdad es que el estudio de cáncer, o sea, los estudios retrospectivos se popularizaron en el estudio de cáncer, ¿sí? Deberíamos poner eso. Los estudios retrospectivos se popularizaron con los estudios, porque se dieron cuenta de que no puede un investigador estar siguiendo hasta que le dé cáncer a las personas, porque, ¿no es cierto?, los periodos de latencia son larguísimos, o sea, pueden pasar 10, 20, 30 años desde la exposición al que se produce el fenómeno. Entonces ahí se hicieron y populares los estudios retrospectivos. Ok. Ya, y por último, está el último tipo de estudio, que sería el estudio transversal. Y ahí no hay, el estudio transversal no parte de ninguna variable, ¿sí? No, la muestra es de un total, ¿no es cierto? O sea, estudio, no sé, 1000 sujetos, ¿no es cierto? Y a ellos aquí dice, por ejemplo, tomo una muestra de personas con, no, espérate, tomo una muestra de personas, voy a decir así, tomo una muestra de personas y en ellas investigo si tienen, investigo la presencia de Helicobacter pylori y cáncer gástrico. ¿Ya? Todo, entre comillas, de una vez, ¿sí? No hay, entonces, pero sobre todo la muestra es de un total de personas, ¿ya? Entonces, qué sé yo, a mí me piden este estudio y digo, ¿no es cierto? Bueno, de aquí en adelante, todas las endoscopías, y que se hace de hecho, ¿no es cierto?, van a investigar la presencia de Helicobacter y cáncer gástrico. Así más o menos se hace. Entonces eso es un estudio transversal. ¿Cuál es el problema a veces de los estudios transversales? Que yo necesito tamaños muestrales muy grandes, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque no sé cuánto Helicobacter, cáncer gástrico, puede que encuentre muy poco. Entonces, los estudios prospectivos, retrospectivos, se supone que me ayuden a mí a hacer un poquito más eficiente el estudio, en el sentido de asegurarme de que voy a tener muestras de personas con las variables que estoy investigando, ¿ya? Eso, ya. Eso les voy a preguntar. Yo voy a preguntar si el diseño fue prospectivo, retrospectivo, transversal. Eso sí que les puedo preguntar. De confusión no voy a preguntar. Vamos a ver ejemplos, en fin. Acuérdense que en el taller de mañana vamos a ver ejemplos con estudio, en fin, ¿sí? Así que no se preocupen. Ya, aquí traje de nuevo lo de lo... Ah, ya, claro, aquí es, primero, para que la hipótesis sobre la relación entre los celulares y cáncer no puede ser, yo supongo que ya queda clara que no puede ser experimental. Ahora la pregunta sería, ¿cómo haríamos retrospectivo? ¿Cómo haríamos prospectivo? O también podemos ver transversal, pero ¿cómo sería un retrospectivo? ¿Qué tendríamos que hacer? Bien. Piensen entonces cómo haríamos un estudio retrospectivo de la relación de los celulares y del cáncer.
¿Qué tengo que hacer si lo hago retrospectivo? ¿Cómo parto mi estudio para hacer un diseño retrospectivo? ¿Cómo parto mi estudio para hacer un diseño prospectivo? Y bueno, y supongo que transversal ya no importa, pero en fin, igual. Díganme ustedes. Ustedes díganme, qué sé yo, voy a hacer retrospectivo y voy a escoger entonces personas que tengan qué características. Personas que padecen cáncer. Retrospectivo, parto de la I, entonces voy a tener que tener personas que padecen cáncer, ¿ya? ¿Solo personas que padecen cáncer? Y que no padecen también. Y que no padecen, ¿sí? Claro, porque tengo que tener un grupo control, un grupo que haga, que me diga, ¿sí? ¿Y qué investigo en ellas? Investigo, ¿Podría ser la frecuencia del uso del teléfono? Del claro, celular? ¿sí? Y qué sé yo, los últimos, no sé, eso es difícil de medir, así que, pero en fin, ¿sí? De alguna manera. ¿Cómo sería si fuera prospectivo? ¿Desde quién parto? Persona de nuevo. ¿Qué personas? ¿Cómo sería prospectivo? ¿De dónde parto? Podría ser personas que usan el celular y otras personas que no usan el celular. ¿Sí? Entonces puede ser personas, sí, que usan y no usan celular, sí, en una de esas encuentro, no sé, pero de todas maneras ese es el punto, de ahí partimos. ¿Y qué investigo? Si incide como en tener cáncer. Sí, si tienen cáncer. ¿Sí? Y por eso probablemente tiene que ser de algún tipo de cáncer, no sé, cáncer así genérico. Alguien está... Ya, el celular ahora da como un registro de uso diario y te da un reporte semana a semana si subió o bajó la actividad con él, ¿ves? O sea que la posibilidad de medir esta frecuencia de uso celular, pues, claro, ahora debe ser más fácil. Ok, sí. Entonces te fijas eso y después, si es transversal, no sé, lo noté ahí, sí, transversal. ¿Cómo sería transversal? ¿Cómo sería transversal? ¿Estudio alguna de las variables? Ya. Entonces, en el transversal no depende de la variable. Entonces voy a estudiar un grupo de personas. Voy a poner a un grupo de personas. Se les investiga sobre el uso del celular y el orden y el cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es entre las ventajas? A ver,
el retrospectivo, voy a tener personas que tienen y no tienen cáncer, ¿no es cierto? Yo probablemente tendría que acudir a un hospital, en fin, no sé qué, y en ellas investigo la frecuencia de uso celular. Sí, parece posible, ahí el tema, yo creo que el gran tema ahí es las muchas otras variables involucradas. Las personas que usan, que tienen cáncer son de edades mayores, bueno, quizás, en fin, yo creo que ahí el tema es la cantidad de variables involucradas. Son muchas y va a ser difícil, bueno, en fin, ya. En los prospectivos que usan o no usan el celular, ahí súper difícil. Puede ser que podemos decir personas con distinto grado de uso de celular y si tienen cáncer o no. El problema es que podemos encontrarnos con que nadie tiene cáncer. Y lo mismo en el diseño transversal. Podemos tener 1000 personas, incluso más, 10.000 personas y encontrarnos con que nadie tiene cáncer. ¿Ya? Entonces tiene sus desventajas, pero bueno. ¿Ya? Entonces ahí yo lo que quería era hacer énfasis, ¿no es cierto?, en cómo, desde dónde parte el estudio. De eso nos vamos a tener que fijar. Ok, yo creo que esta no la voy a hacer, a ver si mañana de repente tenemos tiempo y la podemos hacer, pero yo creo que vamos a tener mucha cosa, tenemos mucho material, pero la voy a dejar ahí, porque me quedo pegada y necesito hablar un poquito de experimentos ahora, ¿ya? Ok, necesito hablar algo de experimentos, pero de nuevo, yo no estoy formando personas que van a hacer experimentos, así que voy a hablar muy brevemente. Aquí que habla de un experimento, dice un investigador o investigadora, como siempre, cree que tomar una dosis diaria de vitamina C reduce el número de resfrío en invierno en niños de enseñanza básica. Ya, súper. Sería excelente, ¿no es cierto?, que así fuera. No tengo tan claro que así lo es, pero yo creo que hay gente que estudia eso. ¿Qué es lo que hace? Dice, para comprobar su hipótesis, escoge 100 niños de varios colegios y les da una dosis de 100 gramos diarios de vitamina C durante el invierno. Y ahí hay una tablita, registra el número de resfríos durante el invierno de cada sujeto, que sería aquí los niños. En este experimento tenemos 100 sujetos, la variable respuesta es el número de resfrío y la variable explicativa es la dosis diaria de vitamina C, pero todos tienen la misma dosis, así que no hay. Vamos a sacar eso, porque 100 sujetos, la variable respuesta es el número de resfrío. ¿Qué es posible? Dice, basado en estos datos, ¿es posible concluir que la vitamina C reduce los resfríos en el invierno? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que hay 45 de los 100 que no tuvieron ningún resfrío. 28, 1, 12, 2, 7 niños, 3 resfríos y 8 niños, 4. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podemos recomendar la vitamina C para el resfrío? Díganme ustedes, ¿qué les parece? Intuitivamente, no necesitan saber. ¿Les parece que podemos recomendar la vitamina C para reducir los resfríos? ¿Hay alguien que no sé, algo, ¿qué piensan? Alguien aquí en el chat. ¿Qué piensan? Ya, alguien me dice, debería, claro, no sé si no depende de la variable. Debería haber un registro de antes de darle a los niños, de antes de darle a los niños vitamina C. Claro, y Sergio, lo que te refieres, digamos, es justamente lo que queremos hablar. Aquí falta un grupo control. ¿Cómo sé yo cómo es? O sea, si fue esto producto de del uso de vitamina C, yo aquí debiera tener otro grupo que se llama el grupo control. Entonces, siempre en investigación tiene que haber un grupo control. Yo no puedo, ¿no es cierto? Y se llama diseño de casos y controles. Y entonces, para determinar si un medicamento o cualquier tratamiento tiene un efecto, necesitamos saber
¿cómo es la respuesta si el tratamiento no se hubiera aplicado? Porque si decimos que el pan engorda, nosotros en Chile somos muy buenos para comer pan, pero todos comemos pan, ¿no? O lo mismo a los celulares, ¿no es cierto? ¿Cómo medimos los que no usan celular? ¿Ya? Entonces, muy importante, grupo tratado y grupo control. Y ahí el grupo control está ahí en amarillo. El grupo control, el grupo tratado es como obvio, ¿no? Tiene el tratamiento, vitamina C en este caso. El grupo control, dice, es un grupo de sujetos o unidades experimentales los cuales son tratados de manera idéntica al grupo tratado, excepto que ellos no reciben el tratamiento. Y claro, y ahí hay una serie de cosas que vamos a hablar un poquito, porque aquí está que nosotros queremos, ¿se acuerdan que decíamos que queríamos las muestras insesgadas? Bueno, en los diseños, los estudios también queremos reducir los sesgos, los errores. Y entonces el grupo control dice, debiera ser como lo más parecido y tratado de la misma manera para que haya una serie de sesgos ahí. Ya. Dice, primero, y lo más importante, dice, ¿cómo debemos separar los 100 sujetos en dos grupos? Así como diciendo ya, no sé, los primeros de la fila van al grupo de vitamina C, los segundos al grupo control. O ¿quién quiere? No, ¿quién quiere participar en el estudio de vitamina C? No sé, 50 levantan la mano, los 50 primeros, ¿te fijan? No puedo tener tengo que tener un diseño replicable por un lado y lo más objetivo posible para quién queda en cada grupo. Porque yo no quiero que después me digan, ah, no, pues es que usted separó a, qué sé yo, los más jóvenes para tratarlo o lo que sea, los que están en mejor estado de salud. Entonces ahí la clave es la aleatorización. Y ese es una gran enseñanza que nos dejó nuestro querido caballero Fisher acerca de la asignación aleatoria, algo que parece bastante básico hoy día. Él nos dio esa idea, digamos, de qué manera podemos evitar el sesgo del investigador, que sería que, ¿no es cierto?, yo elijo los que creo que me van a responder mejor al tratamiento, aunque no quiera yo, puedo caer en un sesgo. Y entonces, ¿cómo? Haciendo una asignación al azar. Y entonces, ¿qué hago? De nuevo, uso R, ¿no es cierto?, para asignación al azar. Normalmente no he hecho ejercicio con eso, es fácil hacerlo, ¿ya? Ok. No me interesa detenerme mucho en eso tampoco, no les voy a preguntar. Ya, y ahí habla un poco del sesgo del investigador. En epidemiología van a hablar de estas cosas, ¿sí? Que es que, ¿no es cierto?, yo, aunque no quiera, voy a tratar de favorecer al grupo investigado. Otra cosa que se hace para tratar de reducir los sesgos de investigador es lo que se llama el ciego. ¿Y qué es el ciego? El ciego es simple o doble, quiere decir que, entonces aquí hay dos personajes, uno los sujetos de estudio y otro el investigador o investigadora, o el equipo de investigación. Y entonces, el ciego doble dice que en lo posible, ambos, investigador y sujeto de investigación, debieran no saber cuál es el tratamiento. Y eso para evitar los sesgos. Porque si yo sé que me están dando vitamina C para medir el resultado de resfrío en el invierno, yo en una de esas me voy a sentir mejor, ¿no? Yo, no sé, me voy a cuidar más. Yo quiero que le vaya bien y entonces es bueno, se recomienda que no sepa. Y la persona, investigador o investigadores, que me va a hacer las preguntas o me va a medir algún parámetro de resfrío, puede ser que, ¿no es cierto?, tenga como un sesgo en la mirada y mis exámenes salgan mejor por ese sesgo. Entonces se trata el doble ciego en lo posible, pero a veces es imposible. Y entonces, por ejemplo, la semana pasada les di una hora, digamos, a un grupo de estudiantes de nutrición y dietética que ya están en su proyecto de investigación y que ya están haciendo un piloto
para un estudio que está investigando diferentes tipos de dieta y caries, desarrollo de caries. Y entonces dieta con hartas proteínas, dieta, no me acuerdo, no me explicaron bien las dietas porque dijimos un par de cosas y quedamos de juntarnos de nuevo. Pero eso no sé si se lo he dicho a ustedes, pero se reían estas estudiantes porque habían sido estudiantes mías el año pasado. Y yo siempre a los estudiantes y las estudiantes les digo, acuérdense de mí, o sea, que se van a acordar de mí cuando en el proyecto de título o en su vida profesional. No es seguro, pero tiene alta probabilidad de acordarse de mí. Y claro, pues ellas se acordaron, necesitaban calcular tamaños muestrales. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa allí? Yo a una persona que necesito que haga una comida, bueno, ellos les van a llevar las dietas, ¿no es cierto? Los almuerzos, supongo. No puedo cegar, ¿sí? De ciego, cuál es la dieta de él. Entonces no va a poder ser ciego a la dieta. Entonces a veces no se puede hacer ciego, pero es algo que se recomienda. De nuevo, ustedes no, esto es pura cultura general. Ya, algo que se me fue aquí en los grupos es hablar del placebo, el efecto placebo, que es algo que se hace, ¿sí? Vamos a poner aquí efecto placebo para hablar de él. No sé si han escuchado ustedes del efecto placebo. No sé si ya dije algo, pero a ver, hay una cosa que el efecto placebo, que es un poco lo que yo dije, si yo estoy en el grupo tratado, como que voy a querer, quizás como, si quiero que le vaya bien a mi estudio, al estudio en que yo estoy participando, eso es como el efecto placebo, pero también hay un tema con el uso de placebo, o sea, ¿qué es el uso de placebo? Es, por ejemplo, en el experimento con vitamina C, yo obviamente al otro grupo no le voy a dar otra vitamina o no le voy a dar, no sé, otra cosa, porque ahí serían dos preguntas. Les voy a dar placebo, voy a hacer pastilla igual a la de vitamina C, con gusto a naranja, por ejemplo, pero que no tienen el efecto, el activo, ¿no es cierto?, el principio activo. Y se sabe que las personas igual, fíjense que hay efectos placebo, ¿no? Que igual puede que incluso sin saber tengan una mejoría solo porque están siendo tratados, ¿ya? Y eso se le llama efecto placebo. Ya, eso es bueno que lo sepan. Y yo creo que ya estamos aquí. Algunas cosas más son que, primero, algo que no sé si es obvio, pero supongo, que está de alguna manera dicho, pero no dicho, entonces mejor explicitarlo, es que todo estudio científico no se hace en un sujeto, ¿no es cierto?, sino que se hace en réplicas. O sea, se buscan varios sujetos, varias plantas, porque yo no puedo medir la estadística, no se mide en un sujeto, se mide en varios, porque yo no controlo todo, yo sé que no controlo todo, incluso en el experimento. Y entonces, si yo estoy mirando cómo influye la luz en la orientación norte en las plantas, no voy a tener una sola planta. Tengo, no sé, al menos 3, 10, 15, 20. Ahí el número de réplicas va a depender de lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Eso es una cosa. Y lo otro que es bueno, pero no es necesario y lo vamos a hablar, o sea, van a salir, ahí lo voy a seguir nombrando, es de los diseños que se llaman balanceados. Idealmente es bueno en términos de análisis que los diseños sean balanceados. O sea, tengo dos grupos, un grupo tratado, un grupo control, con vitamina C, sin vitamina C. Es ideal, es bueno para los análisis, aunque no es necesario, que sean balanceados, o sea, 100 y 100 o 50 y 50. ¿Qué no es bueno? Que yo tenga 100 tratados con vitamina C y 20 no tratados. No, ¿no es cierto? Estos 20, no sé, ¿se fijan? Debo tratar de equiparar los números para ver, para que la diferencia entre los grupos se exprese de la mejor manera posible. Eso tampoco son decisiones que van a tener que tomar ustedes, pero que es bueno. Tampoco es para morirse si no se cumple. Ya, y aquí hay un resumen, pero ya está todo dicho.
principios básicos para el diseño experimento, el grupo de control es fundamental, fundamental. Se fijan que ahí no salió lo de balanceado porque no es fundamental. Es bueno, pero no es fundamental. Lo que sí es fundamental, ay, espera. Ah, no. Aquí. Grupo control, fundamental. O sea, no hagan, no, ni una posibilidad de hacer un estudio sin grupo control. Aleatorización también. Ahí les voy a decir algo que creo que no lo dije, pero sí lo dije en otro curso, es que a veces no es posible hacer la aleatorización, y me pasó en un estudio, por ejemplo, que era un grupo, eran hace años, yo trabajé con el doctor Huawei, no sé si ustedes han escuchado hablar de Ricardo Huawei, Premio Nacional de Ciencia Aplicada, muy importante, que hizo grandes estudios y avance acerca de los beneficios del consumo de omega 3, de aceite omega 3. Y él, cuando recién volvió a Chile, yo había vuelto de mi doctorado, trabajaba en el INTA, me gusta acordarme, y hacía estudios sobre consumo de omega 3 por todos lados. Y tenía un estudio en recién nacidos. Y lo que quería contrastar era la inclusión de omega 3 en leches maternizadas. Y había un grupo de control, obvio, que era la leche materna. Pero yo no podía asignar al azar quién tenía leche materna y quién tenía leche maternizada. Obvio que no, ¿no? Y entonces esos son diseños cuasi experimentales, ¿sí? Entonces hay veces que la ética, por eso todo esto está atravesado por la ética y por la logística también, ¿no? Porque a veces, claro, el estadístico dice tal cosa, pero después todo es impracticable lo que yo digo. Entonces, eso es importante. Las réplicas creo que es más o menos obvio. Ya, y vamos a ir cerrando, estamos justo a tiempo para ir cerrando con este mapa conceptual. Ya, dicen que es bueno, pero mejor si ustedes lo hacen, pero bueno, este lo hice. Ya, entonces los diseños de estudio pueden ser experimentales o observacionales, hay una división ahí súper clara. En los experimentales tienen que ser de caso y control, o sea, tiene que haber dos grupos, en los que voy a tener una variable explicatoria, la X. Y eso me recuerda algo que no he dicho. Ya. Hablamos de los diseños observacionales como retrospectivo o prospectivo, eso está ahí. Y mi pregunta, aunque no sea necesario en los estudios experimentales, pero los estudios experimentales, ¿cómo son? ¿Prospectivos, retrospectivos, transversales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde parten los diseños experimentales? Cha, cha, cha. Muy importante cerrar la clase con eso. Ya. Prospectivo. Exactamente. Los diseños experimentales son prospectivos por defecto, por origen, por definición, ¿ya? ¿Por qué? Porque parten de la variable explicativa. Yo digo, ya, voy a tratar con vitamina C, por ejemplo, a 50 niños con vitamina C, 50 niños sin vitamina C. Entonces, ¿se fijan? El estudio parte de la variable explicatoria. Entonces son diseños prospectivos por naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Ok. Y entonces, estudios experimentales, ¿no es cierto? Parto de las explicatorias, pregunto por la respuesta. En los diseños observacionales teníamos los retrospectivos, los transversales y los prospectivos. Y ¿cuál es la diferencia de dónde parte la muestra, mi estudio? O sea, yo digo, voy a escoger sujetos que tengan variable respuesta, si no, ¿no es cierto? Tiene o no tiene. En los prospectivos parto de la variable explicatoria. Expuesto, no expuesto. Con vitamina C, sin vitamina C. Y a ello, en retrospectivo, pregunto por la variable que explica, en cambio a los prospectivos por la variable respuesta. En los diseños transversales, yo, ¿no es cierto?, escojo un conjunto de sujetos y investigo ambas variables. ¿Ok? Es justo en la hora.
Entonces, los estudios no se tratan de 2 variables, pero aquí hacemos como que sí, pero se tratan de 2, pero normalmente yo para hacer los diseños de estudio tengo como que escojo variables principales de interés para calcular tamaños muestrales, para, ¿no es cierto?, ver cómo hago el muestreo, a qué sujeto me dirijo, en fin, ¿ya? Pero siempre voy a tener más variables. Pero en general en este curso trabajamos hasta 2 variables. Eso. Entonces, con eso, pausa.